Colgaron a una joven Kiowa con un cartel infame al cuello, sin juicio ni culpa, solo por su sangre. Detrás estaba Clive Dandridge, un hombre poderoso que confundía odio con justicia. Pero el pasado tenía memoria. Dusty McGraw, un ranchero solitario, reconoció en ella a la hija del hombre que le salvó la vida. Y escuchen bien cómo un solo disparo cambió el curso de todo, y por qué, al final, la justicia habló más alto que el miedo. Dusty McGraw era el tipo de hombre que hablaba poco, pero recordaba todo. A sus 46 años, llevaba más cicatrices por dentro que en la piel curtida por el sol del oeste. Vivía en un rancho solitario, entre colinas abiertas y un cielo tan vasto que a veces parecía que Dios se había marchado sin despedirse. Desde la muerte de su esposa y su hijo, en un incendio que nadie investigó más allá de un susurro y una mirada esquiva, Dusty dejó de confiar en las leyes, en los hombres y en la esperanza. Aquel martes al atardecer, cabalgaba hacia la parte norte de su tierra, cerca del arroyo Laramie. Un alambre se había roto días antes y los coyotes merodeaban. Llevaba su rifle en la silla, como siempre. Nada lo preparó para lo que vio al llegar al claro. Allí, bajo un viejo roble que alguna vez dio sombra al ganado, colgaba el cuerpo de una joven. Una muchacha indígena, de no más de 20 y tantos, pies descalzos, vestido rasgado, cabello azabache cayendo sin fuerza. El aire olía a madera húmeda y a hierro viejo. Y al cuello de la mujer, un cartel tosco escrito a mano colgado torcido. Sin piedad para pieles rojas. Dusty no sintió miedo, ni sorpresa. Lo que se encendió en él fue una ira que venía de lejos, una que llevaba años en silencio, esperando una chispa. Se desmontó sin pensar. Cada paso que dio sobre las hojas secas sonaba como un latido. Le temblaban los dedos cuando cortó la soga con su navaja. El cuerpo cayó en sus brazos como si la tierra misma se rindiera. Entonces escuchó algo, un quejido apenas audible, un hilo de vida. Aún respiraba. Dusty la sostuvo con firmeza, con una torpeza casi sagrada. No sabía quién era, qué había hecho, ni por qué alguien decidió que merecía morir colgada de un árbol. Pero sí sabía una cosa, nadie se salvaba de algo así solo. Y él no pensaba dejarla sola, no esta vez. Durante los primeros días, la joven no dijo palabra. Se despertaba sobresaltada con el crujir de la madera o el canto de los grillos. Sus ojos oscuros se movían rápido, como si buscaran salidas que ya no existían. Pero cuando al fin logró articular algo entre la fiebre y el temblor, dijo su nombre con voz quebrada. Huillaca. Significaba pluma en su lengua. Dusty no hizo preguntas. Le preparó un catre junto al hogar, molló hierbas medicinales que le enseñaron en otro tiempo, cuando aún creía que el mundo podía aprender de las tribus, no solo destruirlas. Cada noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la cabaña, él recordaba los caminos polvorientos por los que guió a comerciantes, colonos y a jefes Kiowa que hablaban con más honor que media legislatura del territorio. Huillaca sanaba lento. Las marcas en sus muñecas hablaban de horas atadas, las cicatrices en su espalda de fuego o de furia. Pero ninguna herida era tan grave como la mirada vacía con la que recorría el techo, como si dudara de que seguía viva. Cuando por fin habló con claridad, lo que contó no sorprendió a Dusty, ya lo sospechaba. El grupo de vigilantes de Laramie Creek, hombres que se autoproclamaban defensores del orden, pero que actuaban movidos por odio y miedo, la había capturado días atrás. La acusaban de haber guiado a guerreros Kiowa en un supuesto ataque a un rancho, ataque que jamás ocurrió. «No me dieron voz ni tiempo», susurró ella una noche, con las manos aferradas a la manta como si se fuera a disolver. No hubo juicio, ni pruebas, solo culpas inventadas, solo venganza. Dusty al oírlo no dijo nada, pero en su interior la rabia se volvió más fría, más firme. Decidió llevarla lejos del pueblo. La escondió bajo una lona en su carreta y antes del amanecer cruzaron los caminos de tierra como fantasmas. La tierra estaba seca, el aire pesado.
el mismo aire que huele a tormenta antes de que truene. Pero Laramie Creek no olvida a quien desafía su orden. Una semana después, el corral de Dusty ardió durante la noche. Las llamas iluminaron el cielo como una advertencia. Días después, su mejor caballo fue hallado sin vida junto al pozo. Nadie vino a investigar, nadie preguntó. Y una mañana, clavado en la puerta con un cuchillo de caza, apareció un trozo de madera tallado. Tú eres el siguiente, traidor de sangre. Dusty lo leyó en silencio. No lo rompió, no lo quemó. Solo lo dejó en la repisa como quien guarda una deuda pendiente. Luego limpió su rifle, revisó las balas una por una y reforzó la puerta. No buscaba pelea, pero si lo empujaban no pensaba huir. No esta vez. Pasaron semanas. Wiyaka, aunque aún frágil, volvía a caminar con paso firme. En su mirada ya no vivía el miedo, sino una calma que Dusty conocía bien, la de alguien que ha perdido demasiado, pero aún respira. Una tarde, mientras recogían leña junto al arroyo, ella le preguntó, ¿te has ahogado alguna vez en un río? Dusty frunció el ceño, sorprendido. Una vez, tenía 12 años. El agua me arrastró tras la lluvia. Mi padre no pudo alcanzarme. Wiyaka asintió lentamente. Fue mi padre quien te sacó. Se llamaba Takoda. Tenía una cicatriz en la mejilla y llevaba un colgante de piedra negra. Dusty sintió que el mundo se detenía. Recordó la cara de aquel guerrero que emergió de entre los sauces, que se lanzó sin pensarlo al agua y lo arrastró hasta la orilla. Recordó la fuerza de sus brazos, el calor de su voz cuando le dijo, en inglés rudimentario, «Tú vives, no olvides». Pero lo había olvidado, o lo había enterrado, y ahora, años después, tenía frente a sí a la hija de ese mismo hombre. Una hija marcada, perseguida, ultrajada por los mismos que juraban defender la ley. Dusty no durmió esa noche. Al amanecer, se puso su viejo abrigo, se caló el sombrero hasta las cejas y ensilló su caballo. Cargó su revólver, no por gusto, sino por si alguien olvidaba la diferencia entre valor y violencia. Llevó a Wiyaka consigo. Ella no entendía a dónde iban, pero no preguntó. Sabía que había algo importante en los ojos de ese hombre que una vez fue salvado por su sangre. Llegaron al pueblo cuando las campanas dominicales ya sonaban. Frente a la iglesia, los vecinos se reunían en sus mejores ropas, saludándose con palabras vacías. Dusty desmontó, tomó a Wiyaka del brazo con respeto y cruzó la puerta principal. El murmullo se congeló. Todos se volvieron al verlos entrar. Hombres endurecidos, mujeres con sombreros de encaje, niños que apretaron las manos de sus madres. En el altar, el pastor titubeó, pero Dusty no se detuvo. Subió los escalones de madera con pasos que hacían eco en las bancas. «Quiero que escuchen», dijo con voz clara, sin levantarla, «porque nadie aquí ha querido escuchar nada que no sea el sonido de sus propias excusas». Los rostros empezaron a endurecerse. Una mujer se tapó la boca, un anciano negó con la cabeza, pero nadie interrumpió. «Esta mujer que veis», señaló a Wiyaka, «no es una amenaza, no es una espía, no es lo que os han hecho creer. Es hija de un hombre que dio su vida por un niño blanco, por mí». El silencio se volvió pesado. «Su padre me salvó cuando todos ustedes no eran más que nombres en el polvo. Me sacó del río y ahora su hija fue colgada como si su vida valiera menos que el poste de donde la colgaron». Un murmullo estalló entre los bancos. Clive Dandridge, desde la tercera fila, se puso de pie. Tenía la mandíbula tensa, la mano ya bajando hacia el cinto. Pero Dusty también se movió. Sacó el revólver y apuntó al techo. ¡Bang! El disparo hizo temblar las vigas. Una nube de polvo cayó desde arriba. Nadie gritó, nadie se movió. Solo el eco del disparo resonando como un juicio. Dusty bajó el arma y miró a todos. «El próximo que la toque, lo entierro yo mismo». Nadie respondió. Solo el pastor bajó la vista. Ese día, la verdad ardió en medio de una iglesia que había olvidado el perdón.
Pero también ese día, alguien se atrevió a recordarlo. Partieron antes del amanecer, con el rocío aún suspendido en las hojas y el aire fresco como una promesa. El pueblo no los despidió. Nadie salió a mirar cómo Dosti cargaba su carreta con provisiones, ni cómo Huillaca subía envuelta en un chal tejido por su madre. Pero tampoco los detuvieron. El silencio fue su único adiós. Tomaron la ruta norte, por caminos menos transitados, donde los álamos bailaban al viento y el cielo parecía más limpio. No hablaron mucho en el trayecto, no hacía falta. Entre ellos había una comprensión que no nacía de las palabras, sino de lo vivido. Dos almas heridas, buscando no borrar el pasado, sino aprender a no vivir bajo su sombra. Llegaron a un terreno escondido entre colinas y abetos, junto a un arroyo de aguas claras. Era una tierra que Dosti había comprado en otro tiempo, cuando aún pensaba que algún día volvería a empezar. Nunca la usó, hasta ahora. Construyeron desde lo básico, una cabaña de madera, una cerca para los caballos, un pequeño campo que poco a poco fue floreciendo bajo sus manos. Huillaca plantó maíz como le enseñaron sus abuelos. Dosti enseñó a cuidar el ganado. A veces reían, a veces callaban largo rato mirando el horizonte. Pero siempre, en cada gesto, había algo nuevo: calma. Huillaca lo llamó una noche Tuncáxila. Dosti no entendió al principio, pero ella sonrió y se lo explicó. Significa protector o abuelo, pero en verdad es más que eso, es el que no abandona. Dosti no respondió, solo bajó la mirada conmovido. Por primera vez en muchos años, una palabra no le dolía. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, y con ellas ellos también. En otoño recogían calabazas, en invierno cortaban leña y tejían junto al fuego. En primavera cantaban a los ciervos en la ladera. Los días ya no se contaban por pérdidas, sino por momentos simples que sabían a paz. Tuvieron hijos, niños de ojos oscuros y manos firmes, que crecieron entre dos mundos sin miedo ni vergüenza. Aprendieron a hablar kiowa y también inglés. Aprendieron a sembrar y a defender, pero sobre todo, aprendieron a escuchar. Cada vez que pedían un cuento antes de dormir, Dosti no les contaba hazañas suyas. Les hablaba de un viejo roble cerca del arroyo Laramie, de un cartel lleno de odio, de un día en que decidió no mirar a otro lado, de una mujer que no se rindió. Y cuando los niños preguntaban, ¿por qué lo hiciste, papá, si podías quedarte callado? Él solo respondía, porque alguien lo hizo por mí cuando yo era un niño, y nadie más lo recordaba. Con los años, los muchachos crecieron y siguieron el trabajo de la tierra, y aunque el mundo más allá del valle seguía con sus propias guerras, allí, en ese rincón sembrado con memoria y dignidad, reinaba otra cosa: respeto. Los vecinos que alguna vez desconfiaron de Dosti, ya anciano, lo saludaban con un gesto de cabeza cuando lo veían en el mercado. Algunos incluso se acercaban a sus hijos, queriendo aprender cómo sembrar el maíz como lo hacía su madre. Así, sin hacer ruido, sin necesidad de grandes gestos, Dosti McGraw, el ranchero solitario, construyó algo más que una vida. Construyó un hogar donde el valor no se gritaba, se enseñaba. Y cuando llegó el tiempo en que sus cabellos se volvieron blancos y el frío de las mañanas le calaba los huesos, Dosti se sentaba junto al fuego, con Huillaca a su lado, y miraba cómo sus nietos correteaban por la ladera. Ya no pensaba en el incendio de su pasado, ni en la soga bajo el roble, ni siquiera en el disparo dentro de aquella iglesia. Pensaba en lo que quedó, y en lo que vale la pena dejar atrás.